Gracias, Padre, te damos por tanta bendición. Gracias por este día, Señor, porque cada mañana tú tienes algo especial para nosotros. Dices tú que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso es tan importante, Padre, que nos conectemos contigo en la mañana, porque Padre, a veces ahí están tus misericordias y como ni siquiera las estamos esperando, como ni siquiera tenemos abiertos nuestros ojos espirituales para verlas, nos pasan de largo y nos perdemos tus misericordias diarias. Así que gracias, Señor, porque hoy estamos aquí con un corazón dispuesto, con una mente abierta, Señor, para que tú nos hables directamente a cada una de nosotras. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues esta carta a los Gálatas es una carta explosiva, es una carta tremenda. Vemos algo aquí que nos conmociona. Es un enfrentamiento del apóstol Pablo, ¿verdad? De Saulo de Tarso, con Pedro, con el apóstol Pedro, prácticamente el que estaba en Jerusalén, el que se consideraba pues de los fundadores, ¿verdad? Junto con los otros apóstoles, porque Pedro había sido el primero que había dado ese sermón tremendo donde despuesito de la resurrección, muerte y resurrección de Jesús, había atraído a 3,000 personas a los pies de Jesús, ¿sí? Estaba él lleno del fuego del Espíritu Santo y todos los demás también. Recordamos a un Felipe, etcétera, ¿sí? Entonces, imagínense cuando hay este enfrentamiento tan tremendo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Que el apóstol Pablo se enfrenta con el apóstol Pedro, ¿sí? Y en una cosa y con palabras muy fuertes, porque le dice, si alguien les predica cualquier otra cosa, si aún yo o un ángel, ¿sí? Sea anatema. Y vamos a estudiar esa palabra, anatema. Bueno, pues empezamos en el primer capítulo de Gálatas. Ya sabemos, ya hemos visto un panorama general, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el primer capítulo, ya específicamente el primer capítulo, que es muy importante porque ya subrayamos todas las palabras y vemos aquí, ¿verdad? En la hoja que evangelio, 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 eugelion, evangelion. ¿Qué es eu? Bueno, ¿sí? Las buenas, ¿qué es helion? Noticias, las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita que dijimos Pablo en Gálatas 1:1, apóstol, no de parte de hombres, esto ya vimos quién era Pablo, por qué decía que no era de parte de hombres, vimos la conversión y vamos a ver muchas otras cosas acerca de él, ¿sí? No de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo. O sea, había todo un grupo que respaldaba al apóstol Pablo. Cuando él iba a fundar iglesias, ya vimos cómo había fundado tantas iglesias en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Dice, gracia y paz a ustedes, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes. ¿De parte de quién? ¿Quién imparte la gracia? La gracia la imparte Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Por eso Él siempre, su mirada, todo, la honra y la gloria, la vamos a ver ahorita. ¿A quién? A Dios, a Jesús, y ahorita vamos a ver, y al Espíritu Santo, ¿sí? Ese es todo el centro
de la predicación del apóstol Pablo. Fíjense, dice que él mismo, está hablando de Jesús, se dio por nuestros pecados para librarnos, o sea, rescatarnos, ¿de qué? De este presente siglo malo. ¿Quién es el único que te puede rescatar de todo lo que estamos viviendo ahorita? ¿Sí? Estamos viendo tanta depresión y hay veces que yo también digo, Señor, ¿qué estamos haciendo? No avanzamos, está avanzando las tinieblas, ¿sí? ¿Y qué es todo esto? Es el siglo malo. Desde entonces ha estado el siglo malo. No es porque ahora se recrudece, y sí, cierto, son los últimos tiempos, pero recuerden que los últimos tiempos empezaron a partir de la venida de Jesús, porque entonces ya es el tiempo. Y bueno, sabemos por las profecías que cada vez se acerca más, profecía tras profecía que se está cumpliendo, ¿sí? Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria siempre, el apóstol Pablo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Perpetuamente, ¿sí? En el 6, y esta palabra ya dijimos, me maravillo, es casi un sarcasmo. Es una de las primeras cartas del apóstol Pablo, ¿sí? A toda esta región que estaba dirigida. Y ya sabemos, dice, me maravillo. Y es lo mismo que dijo Jesús, ¿verdad? Me maravillo de la fe de esta persona. Entonces, es algo muy fuerte que te hablen de esa manera, ¿sí? Que los confronte a estas personas a las cuales Él les había entregado el Evangelio. Pero fíjense, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿A quién me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado y es desertado? Ustedes saben lo que es una deserción. Es una palabra muy fuerte porque es una palabra que se usa para los soldados. Fíjense, ¿qué pasa cuando un soldado es un desertor? ¿Saben ustedes lo que hacen? Es pena de muerte, es un traidor y le quitan todo, lo humillan, le quitan todos sus grados, ya no puede ser jamás parte del ejército porque lo ha traicionado, es una bajeza. Fíjense lo que está diciendo aquí, porque la palabra no es abandonar, ay, bueno, me distraje y me fui por otro lado. No, es darte la vuelta y con toda tu voluntad rechazar a esa persona. Es un término militar que es la peor bajeza que puede cometer un soldado a una nación, desertar, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes han desertado. ¿A quién? ¿A mí que yo les enseñé? No, han desertado, han rechazado, imagínate, aquel, ¿a quién? A Dios. Por eso es importante marcar a Dios que los llamó. Aquí tenemos una palabra muy importante que se llama llamamiento. Llamamiento. Y el apóstol Pablo lo usa mucho. El supremo llamamiento. ¿El llamamiento de quién? No de Pablo, no de Pedro, no de nadie. El llamamiento viene directamente de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos dudamos y decimos, ay, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será esto lo que es bueno para mí? ¿Será esto lo que Dios me llama a hacer? Fíjense muy bien. Dice, ¿quién nos llamó? Dios nos llama. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo el Mesías. ¿Para qué? Para seguir un evangelio
diferente, para seguir un evangelio diferente. O sea, rechazaron a Dios y dijeron, no voy a seguir el llamamiento de Dios. ¿Para qué? Para seguir a otra cosa, a otro evangelio. Pero no existe, aquí dice, y no es que exista otras buenas nuevas. Las únicas buenas nuevas son las que me han sido reveladas. Dice que en realidad en el 7 no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Permítanme un segundo. Cosa, una disculpa. Dice que en realidad es otro evangelio, sino que hay algunos, y esos algunos, ¿a quién se estaba refiriendo? A los que venían de Jerusalén, eran creyentes, eran cristianos, se habían convertido a la fe cristiana, eran hermanos, como aquí, o sea, ellos eran hermanos que venían de Jerusalén, del apóstol Pedro, de los que estaban en Jerusalén, de donde había nacido el cristianismo, porque ahí fue donde vieron a Jesús resucitado. Y los apóstoles, Pedro, que era pescador, se había ido a pescar, pero Jesús les llama y entonces ellos creen verdaderamente que es el Hijo de Dios. Y luego, claro, van al aposento alto, allá los 120 son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar, ¿sí? Pero de allí, de esa llenura del Espíritu Santo, de eso que habían ellos iniciado en Jerusalén, eran ellos. Y miren cómo se refiere el apóstol Pablo a ellos. Dice, hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir? Es usar algo bueno y puro que tiene una función, y pervertir quiere decir usarlo para algo malo, ¿sí? Y eso es lo que siempre sucede. Mucha gente dice, ¿por qué Dios hizo la maldad? Dios no hizo la maldad. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que Dios hizo es perfecto y es bueno. Y lo vemos cuando Dios está hablando de su creación. El primer día, y creó Dios los cielos y la tierra y todo, y vio que era bueno. Y el segundo día, y separó las tinieblas de la luz, y vio que era bueno. La tierra de las aguas, y vio que era bueno. Y luego los árboles, y vio que era bueno. Al hombre, y dice, y vio que era bueno. Lo único que dice, fíjense la importancia, que dice que no era bueno, es que el hombre estuviera solo. Imagínense que el hombre estuviera solo. Por eso Dios te creó a ti y a mí, porque Él no era bueno, Él no quería estar solo, Él quería una creación, un hombre a su imagen y semejanza, que eres tú, para tener una relación con él. Y así creó al hombre y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Sí, no es bueno que tú dejes de congregarte. Por eso lo dice, no es bueno que nos separemos unos de otros, que se separen las familias, que se separen los matrimonios. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Así que
Sabemos todo lo que está sucediendo ahorita con las pandemias y que nos quieren separar y que los niños no pueden ir a ver a los abuelos, que los primos, los tíos, inclusive los padres, los hijos tienen miedo de ir a ver a los padres. Cuidado, porque no sabemos que eso no viene de Dios, porque lo único que no estaba bueno era que el hombre estuviera solo. Y bueno, ya sabemos que le da la ayuda idónea, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Todo eso era bueno, ¿sí? Y les dijo multiplicaos y todo eso, ¿sí? Pero ¿qué, cuándo viene la perversión o la maldad? Cuando eso que Dios creó bueno, tú contaminas el agua, tú contaminas tu matrimonio, tú contaminas tu sexualidad y lo perviertes. Eso es, de algo hermoso, perfecto que Dios hizo, viene la tergiversación, la perversión. O sea, cuando te alejas, no es que Dios haya creado la maldad, cuando tú te alejas, te separas del plan perfecto de Dios, es cuando viene la perversión, es la falta de saber y de hacer lo que Dios te dijo que era perfecto, como te creó. Entonces, fíjense, aquí dice, pero si aún quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿qué quiere decir? Este evangelio puro, estas buenas noticias, buenas nuevas, que finalmente el Mesías había llegado para darnos la vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿quiere decir que los de antes se habían perdido? No, porque aquí nos da la clave, la fe, ¿sí? La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Pero si aún nosotros, fíjense lo que dice, nosotros o un ángel del cielo, cuidado con lo de los ángeles. Ustedes saben que en Corintios ahí destruye toda esa teoría de la angelología, ¿verdad? Porque ellos creían mucho en los ángeles y que es que el ángel viene y tú le dices a tu angelito, tú no le dices a nadie nada. Sabemos muy bien que el único que dirige a los ángeles es Dios, porque el mismo Jesús así lo dijo. Y fíjense, dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, o sea, otra es una perversión, lo acabamos de ver, contrario al que les hemos anunciado, fíjense la palabra que usa, sea anatema. ¿Qué tan grave es que nosotros queramos dar un evangelio diferente al que viene aquí? Cuidado. Es una responsabilidad tan grande. Estamos hablando que se estaba refiriendo al grupo que estaba liderado por Pedro en Jerusalén, de donde había surgido el cristianismo. Dice, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir sin esperanza de redención, quiere decir maldito, quiere decir digno de muerte y de ninguna compasión. Imagínense lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué ese fuego en su corazón? No porque lo habían dicho, ay, no le vamos a hacer a Pablo caso. No, ese no era el meollo del asunto. Después él presenta sus credenciales, pero no por él, sino para que creyeran. Y siempre el enfoque está en la palabra de Dios. Miren, nosotros como humanos, a todos nos pasa, nos encanta la novedad.
Nos encanta todo lo que sean. Ay, fíjate que salió un libro, fíjate que salió una serie nueva, fíjate que abrieron un restaurante nuevo, fíjate que hay un grupo nuevo de cosas o un curso nuevo, ¿verdad? De esto y de lo otro. Nos encanta la novedad. Eso nos activa ciertos químicos en nuestro cerebro, ¿sí? Y estamos hechos para eso. El problema es que estamos buscando la novedad fuera de aquí, de donde son las misericordias nuevas cada mañana. Y por andar buscando la novedad en otra parte, entonces nos perdemos de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Si abriéramos los ojos, si realmente nos enfocáramos como el apóstol Pablo, no importa quién te lo diga, no importa la jerarquía, ahorita aquí lo va a decir el apóstol Pablo, nadie está por sobre la palabra viva y eficaz de Dios. ¿Sí? Y a mí me gusta leer muchos libros. Ay, salió este libro y esto y lo otro. Tenemos que tener discernimiento, porque todo lo que entra por aquí y lo que entra por aquí, esto lo vamos a cernir por aquí. Si tú has hecho un pastel a la antigüita, ¿verdad? Tienes que cernir la harina, ¿sí? O ves a los trabajadores que están cerniendo pues para que no haya grumos en el cemento y todo eso, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Esto es la palabra perfecta. Aquí está nuestra línea recta, nuestro camino recto, porque fíjense lo que dice, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y luego, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Miren, si ha habido un tiempo en que nos hemos visto envueltos todos en el aparentar y el poder que nos vean, aparentar ante los demás que ni conocemos, es en este tiempo, en que hemos usado las redes para aparentar cosas que no somos, para aparentar ante otras personas el favor de otras personas. Y no tengo que decírselos, ha habido suicidios de niños, de jóvenes. ¿Por qué? Porque no les dan like. Estaba leyendo el reportaje de una pareja, ¿verdad? De jovencitos que ella estaba embarazada de su bebé y tenían un blog muy exitoso con muchos likes y todo. Y entonces como que empezaban los likes a menguar y entonces a ella se le ocurre, ya sé lo que vamos a hacer. Mira, vamos a crear una expectativa así de que vamos a tener algo extraordinario que vamos a hacer X fecha y luego les iban dando tips de lo que íbamos a hacer. Sí, ya conseguiste el revólver, ya conseguiste la pistola, cosas así. Total, llega el día y entonces el muchachito, ella embarazada, se pone un libro aquí en el pecho, ¿verdad? Se pone un libro aquí en el pecho y ella coge la pistola y le dispara a ver si la bala pasaba el libro o no. Obviamente lo mata. Ella termina sin el muchachito, el niño, el bebé, imagínense, ella en la cárcel, embarazada, sin papá ese bebé, y ella pues sí, no estaban casados, pero bueno, era su pareja, sin pareja. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo nos ha envuelto? Claro, tú y yo vamos a decir, ay no, pero yo no soy así, por favor. Todos caemos en lo mismo. Céntrate, tu vista, todo lo que es
¿Agradar a quién? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ponte a pensar de todo lo que haces en la mañana, cuando te levantas, ¿de quién estás buscando el favor? ¿De Dios o de los hombres? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si no eres siervo de Cristo, ¿de quién eres siervo? Porque aquí nada más hay dos alternativas. Si no eres siervo de Cristo, ¿de quién eres siervo? Porque de quien seas siervo es a quien estás tratando de agradar. ¿De quién eres siervo? Ponte a pensar, desde que te levantas, lo que haces, ¿estás pensando en agradar a Dios o en qué estás pensando? ¿En agradar a quién? 11. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, ¿sí? Él mismo ahí no se está descalificando como él, está poniéndose en segunda parte, porque es el evangelio el que lleva, no es el que, porque yo lo digo, ¿sí? Porque yo aún soy hombre también. Fíjense, y aquí viene en el 12 la explicación, porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Por eso yo te digo siempre aquí no vienes a aprender Biblia, aquí venimos a que la revelación del Señor mismo nos transforme para hacer esto, para entender, para comprender y para poder enseñar, porque dice aquí, plasmar lo que es el verdadero evangelio, no enseñado por mí, ni por ti, ni por nadie, por revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. ¿A qué se está refiriendo con el judaísmo? A la religión, a la religiosidad, ¿sí? Ustedes saben que yo vivía mi religión. Y fíjense, dice, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y luego dice, imagínense, ¿por causa de qué? De la religión. Dice, yo aventajaba, era el más aventajado, el más listo, el más conocedor, me sabía la Torá al derecho y al revés, pero fíjense cómo después en todo, en Romanos, en todas las cartas que le escribe, ese conocimiento de las escrituras de la Torá ahora son los argumentos que él usa para defender el evangelio. Fíjense, yo aventajaba en el judaísmo, en mi religión, a muchos de mis compatriotas, entre los de mi raza, contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, religiosidad y tradiciones. Aquí nos está derrumbando el apóstol Pablo, está diciendo, yo en cuanto a religión, lo máximo. En cuanto a tradiciones, las defendía con mucho celo, mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Cuántas veces estamos atados por las tradiciones de nuestros antepasados? Fíjense, ahora pues con la pandemia y todo eso, y yo decía,
pues las tradiciones de Navidad, que teníamos ciertas tradiciones y todo. Y yo creo que Dios nos dio la oportunidad de romper con todo eso, ¿sí? De mostrarnos que el corazón de la Navidad es lo más importante, es lo que verdaderamente festejamos, que nos quitemos de tradiciones. Dije, ahora voy a hacer nuevas tradiciones, pero, pero basadas. ¿Y cuáles tradiciones? Porque yo sé que el año que entra, que no sé, no sabemos qué vamos a estar viviendo, qué vamos a, si ni siquiera vamos a estar aquí. Entonces hoy tenemos que hacer las cosas, lo que tenemos que hacer, lo que pensamos hacer, lo que pensamos decir, hablarle a esa persona y decirle que la perdonamos, que la amamos, que nos perdone, hablarle hoy a nuestro hijo y decirle, mira, en esta ocasión debí de haberte dicho esto, pero hoy te lo digo porque te amo. Cuántas cosas que por la tradición, aferrados a la tradición, como estaba el apóstol Pablo, nos perdemos del verdadero Jesucristo, de la verdadera, el Evangelio, de las verdaderas buenas nuevas. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, pero, y aquí viene el pero de Dios, pero Dios que me apartó. Oigan esto, estamos tan conformes, estamos tan tranquilos aquí. Déjame decirte algo, tienes que tener un gozo impresionante de tu vida. Fíjate lo que Dios ha hecho contigo. Dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense, me llamó por su gracia. Otra vez el llamamiento. Una cosa es que Dios te aparte. Él ya te apartó. Acuérdate que en Dios no hay tiempos. Eres su especial tesoro y ya te apartó. No nada más desde el vientre, lo vamos a ver desde cuándo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, desde el vientre de mi madre. Él tuvo esa revelación. No fue una cosa fortuita. Todo estaba en el plan perfecto de Dios. Y se me llamó desde el vientre, me apartó desde el vientre. Una cosa es que te aparte y otra cosa, y me llamó por su gracia, el llamamiento. Muchas veces decimos, Señor, ¿cómo? Si yo hubiera, y yo pienso, ¿verdad? Como abuela o como las cosas que he pasado, digo, si yo hubiera tenido este conocimiento tuyo cuando quedé viuda, cuando me pasó esto, cuando me divorcié, cuando me enfermé de esto y pasé por esto, tuve este pleito con mi esposo, ¿cuándo? El llamamiento dice, estás apartada, tienes un propósito maravilloso, pero luego viene el llamamiento. ¿Qué vas a hacer con ese llamamiento? Dios te está llamando a un supremo llamamiento que es a través del apóstol Pablo, lo vemos. Tú no vas a tener el mismo llamado que el apóstol Pablo, ¿verdad? Me decía una persona, un hombre eh, mayor, todo así, dice, pues es que, ¿cómo que yo siga a Cristo? ¿Qué es eso? Yo no voy a dejar todo y me voy a ir allá a la selva de la Amazonia o me voy a ser pastor. No, es un llamamiento que cada uno de nosotros tenemos y hoy Dios te está llamando, porque nada es casualidad en tu vida ni en la mía, en los tiempos de Dios. Fíjate, y dice, mm, 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 en el 15, dice, me llamó por su gracia y
¿Por qué fue llamado? Solamente, no por todo lo que había, sí, no por todo lo que sabía o por todo lo que era el apóstol Pablo, por gracia, nada más, por gracia. Por eso te llama Dios, por su gracia, no porque seas más o menos o porque tengas más o menos. Y te voy a decir una cosa, no porque ya estés preparada. ¿Cuánta gente me dice, sí, voy a estudiar más la Biblia y luego entonces eso no existe? Porque la revelación que le vino a Pedro por la llenura del Espíritu Santo fue en un segundo. Tanto fue así que cuando Pedro estaba hablando decían, pues no es este pescador, ¿cómo está hablando ahora así? En una forma en que ni siquiera corresponde a él, porque no era él el que estaba hablando. No vas a ser tú la que va a hablar. No te preocupes porque no te sabes los versículos o porque no has memorizado. Es el Espíritu Santo a través que transpiras a través de tu vida, de tu boca, de tus ojos, de tu manera de ser. Eso es. Y fíjense, ese es no me llamó por su gracia y tuvo a bien. Cuando viene el llamamiento, ¿qué es lo que sucede? La revelación. La revelación, eso es lo importante. Por medio de revelar a quién, a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No fui a ver, y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces, a ver, ¿quién me puede decir? No, tienes que recibir esa revelación y luego, claro, prepararte como todos nos preparamos. Pero a final de cuentas, ¿cuántas veces ha sucedido? Y lo dicen muchos líderes y pastores, ¿cuántas veces yo he preparado y escribo hojas y hojas y hojas y en el momento Dios cambia todo porque hay alguien, porque Él quiere, lo que Él quiere decir. Por eso vamos a dejar de prepararnos. Claro que no, pero Él es el que hace la revelación. Dice, reveló a su Hijo en mí para que yo lo anuncie entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Fíjense, él estaba acá ¿te acuerdan que se había ido a Damasco y luego se fue a Antioquía, a Arabia y todo eso? ¿Por qué dice subí si Jerusalén está acá abajo? Ya lo hemos dicho, porque siempre que vamos a Jerusalén es subir espiritualmente. Entonces, aunque él bajó geográficamente, siempre se dice subí a Jerusalén, porque es un contexto espiritual. Subí a Jerusalén, la ciudad, ¿se acuerdan? Shalom, Jerusalén, la ciudad de paz. A los que eran apóstoles antes que yo, ¿a quién se está refiriendo? A Pedro y a todos los demás apóstoles que estuvieron con Jesús, que vieron la resurrección, ¿sí? Y que eran creyentes, los primeros cristianos. Dice, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Dice, yo no, cuando recibí esa revelación de Jesús, yo no fui con ellos a ver, no, yo me fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no, perdón, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que es Santiago, el hermano del Señor. Recuerden que hay los nombres hebreos originales como Saulo, ¿verdad? Como Saúl, Saulo de Tarso, ¿verdad? Y los nombres griegos, por eso ahora se llama Pablo. Bueno, aquí igual. Entonces, en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia,
pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo no tenía ninguna fama, yo no era nadie. La revelación vino por la gracia de Dios, ¿sí? Dice, ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Qué está diciendo? Mi testimonio era lo que causaba que ellos glorificaran a Dios, pero yo no tenía absolutamente ningún eh, em, credenciales que me avalaran a mí. Yo no era famoso, ¿sí? Entonces, fíjense, esto está hablando de la relación entre él y los primeros apóstoles. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aún los primeros apóstoles, ellos estaban desviando, desvirtuando el verdadero evangelio. Pues ahora vamos a ver cuál es el verdadero evangelio. ¿Por qué tanto celo del apóstol Pablo? Y qué es verdaderamente por lo que estaban en pugna por el verdadero evangelio, que no hay otro camino. Nadie te puede decir, aquí no hay porque tienen más conocimiento o menos conocimiento. Es por revelación, ¿sí? No es por religión, ya lo vimos. No es por religión, no es por tradiciones. Al contrario, el apóstol Pablo tuvo que dejar todo lo que era su religión de judaísmo y sus tradiciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a dejar absolutamente todo? No, lo que pasa es que se había pervertido, se había utilizado la religión para atrapar, para atraer a las personas en lugar de liberar. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de este evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y lo vemos, él lo explica en Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que les anuncié, el cual ustedes también recibieron, en el cual también están firmes. Firmes. Esta palabra es la clave. ¿Estamos firmes en el evangelio o por querer agradar a mucha gente, a otras personas, a nuestra propia familia, sí? Por la presión social, por tantas cosas, tú y yo nos hemos desviado, porque anatema sea, dice anatema, porque esto es cuestión de vida o muerte. Aquí lo dice. Fíjense, dice, por el cual también son salvos, si retienen, aquí está la clave, si retienen ¿qué? La palabra que les prediqué, que les anuncié, a no ser que hayan creído en vano. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo que yo puedo creer en Jesús, pero puede ser en vano. En vano es algo que no tiene valor. Entonces, ¿no tiene valor que yo crea en Jesús? ¿Puedo creer en vano? Aquí fíjense lo que dice. Cuidado, porque hay que estar firmes en esto. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. ¿Y de quién lo recibió? De Dios por el Espíritu Santo. Dice que Cristo, y aquí lo puntualiza, que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo se da cuenta que todo
lo que es la Torá, lo que se había pervertido en religión, ahora él lo usa, aquí está, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Yo no les estoy inventando nada. Esto ya estaba dicho por Dios, profetizado. Dice, que se apareció, es decir, que resucitó, porque se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, están muertos. Después se apareció a Jacobo, Santiago, del que estábamos hablando, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, siendo el más religioso, el más tradicionalista. Pero, y aquí viene el pero tuyo y mío, pero Dios, a las que somos tan tradicionales, que muchas veces hemos nacido y desde chicos, ¿verdad? Porque ha habido una instrucción, fíjate, pero Dios, ¿por qué? Por por la gracia de Dios, soy lo que soy. Lo que tú eres, lo que yo soy, es nada más por la gracia de Dios. Y su gracia para conmigo no resultó hueca, no resultó vana, no resultó en una pérdida, ¿sí? La gracia que Dios te ha dado, ¿en qué ha resultado? Porque esa misma gracia que Él extendió para rescatar al apóstol Pablo, que era matacristianos, que era en contra de todo, el más tradicional, el más religioso, es la misma gracia con la que te llama a ti. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, no importa. Así predicamos y así creyeron ustedes. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio no es las tradiciones, no es la religión. Aquí está. Es creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí lo dice, que murió por ti y por mí. Entonces, ¿por qué sigo atada a esas culpas si ya lo creo que Él murió por mí, me rescató y resucitó al tercer día? Y por lo mismo, yo no temo a la muerte porque resucitaré al tercer día también. Así, Él resucitó al tercer día, ¿sí? Nosotros, cuando venga Jesús, vamos a resucitar y a reinar aquí con Él. Entonces, eso es la buena nueva. ¿Hay algo agregado aquí? ¿Hay alguna tradición? ¿Hay alguna religiosidad? ¿Hay algo aquí agregado? No hay nada agregado, ni buenas obras, ni cosas que tengas que hacer. Pero aquí mismo vamos a ver cómo se va a manifestar ese creer en Jesús, porque nosotros hemos pervertido el creer. El original, el griego, es cuando tú dices creer, es cimentar tu vida sobre esa creencia, es depositar tu vida, tu mente, tu corazón en esa certeza. Eso es creer. Creer en Jesús es depositar tu vida sin ninguna duda, todo lo que eres,
todo lo que eres en Jesús. Eso es creer. Nosotros lo hemos, creo que puede llegar a las 8, creo que pudiera ser, ¿sí? No, el creer es firmeza. Por eso habla de firmeza. Por eso el versículo, y escúchame bien, para que lo digas siempre bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso fue antes, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Amó Dios al mundo, que ha dado, es un continuo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, cuidado con esta palabra, muchas veces decimos que en Él crea. No, no te equivoques, que en Él cree. Es un presente continuo, es cada respiro que doy, es cada pensamiento, es cada día, cada segundo de mi día. Cree, el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No cambies la palabra porque cambias todo el sentido. En todo aquel que en Él crea, pues al que crea. No, es un creer, es un presente continuo, es una entrega total. Fíjense lo que dice Romanos 1, del 1 al 5 y del 15 al 17, lo que es el Evangelio. Pablo, siervo de Cristo Jesús, el Mesías Redentor, llamado a ser, aquí tenemos el llamamiento nuevamente, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, que Él, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Fíjense cómo usa el apóstol Pablo. Siempre el apóstol Pablo usa esto. Aquí estaba ya escrito, no porque yo lo diga, aquí está escrito, dice, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje, perdón, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él, es por medio de Él, no por medio de nadie más, no por medio de nada más, ni de nuestras obras, ni de nadie, ni de nada. Es por medio de Él, de Jesús, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, también a ustedes que están en Roma, porque estamos hablando de la carta a los romanos. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que, ¿qué? ¿El que crea? No, todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, el que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El creer y la fe son uno. Yo tengo esa fe firme en que creo, porque es un creer por fe, no porque lo vea, por revelación del Espíritu Santo. Y no hay nada más agregado, porque Dios ha puesto eternidad en mi corazón y en el tuyo.
Y por eso todas estas cosas que tratamos de agradar y todas esas cosas que nos dicen acerca de esto, de la tradición, de la religión, de todo, claro que nos gustan todas esas cosas, adornamos nuestras casas en Navidad y todo eso. Cuidado, hay un solo evangelio, hay un solo camino y la buena nueva es Jesús. Y la gracia viene a través de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, Señor, siempre te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, que nos ha sacado de donde estábamos, de la ignorancia, atados a tradiciones, atados a religiones, Padre, y nos ha sacado, nos ha liberado. Por eso, gracias, Padre, por el apóstol Pablo, esta carta que se llama la Carta de la Libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén.